Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto tener esta oportunidad de compartir la palabra. Y para eso pues le invito a abrir su Biblia, si trae con usted su Biblia, en el Evangelio de Mateo, por favor, según San Mateo. En el capítulo 25. Vamos a leer, por favor, si me acompaña con su lectura en silencio, Mateo 25, 31 al 33. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor, las ovejas de los ¿qué? Cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vamos a continuar con la serie que el pastor Olivares ha comenzado hace 2 semanas. En esta serie que comenzó titulada Lecciones del Mundo Animal, hablando acerca de las ovejas, y también comenzó a hablar de los lobos. En esta ocasión yo he titulado a este tema Ovejas o Cabras, en la serie Lecciones del Mundo Animal. En esta ocasión el Señor Jesús expone su mensaje con respecto al juicio de las naciones, habiendo hablado de este mismo tema en este mismo capítulo 25, pero de manera metafórica, a través de ciertas parábolas. Jesús inició su mensaje seguido de la pregunta que sus discípulos hicieron en Mateo 24:3, cuando le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas, Señor? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o del siglo? Jesús entonces responde la pregunta e imparte temas del fin de los tiempos en los capítulos 24 y 25 de Mateo, con 3 parábolas de juicio, las cuales remarcan algo muy importante, mis hermanos: rasgos de comportamiento. Él habla del siervo fiel y el siervo infiel. Él habla de las vírgenes prudentes y de las ¿qué? Insensatas. Y luego habla en los talentos, distinguiendo al siervo diligente del siervo negligente. Y concluye con el juicio de las naciones, en donde el Señor enfatiza haciendo una comparación entre 2 animales muy peculiares, entre ovejas y cabras. Note usted la secuencia perfecta de Jesús. Primero hace la diferencia entre fiel e infiel, y luego hace la diferencia entre prudente e insensata, y luego hace la diferencia entre negligente y diligente, y luego cierra su tema del fin de los tiempos comparando cabras y ovejas. Curioso, ¿no? Pero revelador. Ambas especies, ovejas y cabras, comparten ciertos rasgos que las hacen capaces de convivir entre ellas. No cruzarse, en el sentido de reproducción, estoy hablando en cuanto a los animales. No, convivir entre ellas. Eso hace interesante que el Señor Jesús las haya usado para ilustrar este mensaje tan determinante, el juicio de las naciones. Pero más importante es aún, mis hermanos, y muy interesante, conocer el grupo de características que hacen a las ovejas diferentes de las cabras, lo cual viene a ser, por el propósito de este pasaje, la razón principal por la que Jesús las usa como ejemplo: las diferencias. Rasgos de comportamiento por diferencias, por carácter. Durante su mensaje, Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Usted puede leerlo
del 31 al 46, es el pasaje completo del juicio de las naciones. Se presenta primeramente como el Hijo del Hombre, pero luego se presenta como Rey, pero luego se presenta como Señor y además como Juez. Todos estos son títulos mesiánicos, pero además, es decir, títulos que le corresponden a Él. Pero además en la segunda parte del verso 32, que usted leyó conmigo, dice, y apartará los unos de los otros como aparta el ¿qué? ¿Me ayuda? El pastor. Entonces, otro título que Él toma, que ha tenido siempre, y que una vez más toma aquí. Apartará, como lo hace el pastor, a las ovejas de los cabritos. Jesús afirma su lugar como el pastor que apartará, separará. Y como juez justo va a retribuir a cada quien según sus actos. Jesús fue profetizado en sus virtudes de pastor y juez muchísimos años atrás por Ezequiel. El Señor a través de Ezequiel escribió esto, el Señor dijo, yo el Señor digo, escuchen ovejas mías, voy a hacer justicia entre los corderos y los cabritos. Eso está en Ezequiel 34:17. Le leí la versión Dios habla hoy. Bien, mis hermanos, debemos entender que Jesús no mencionó estos dos animales de paso en su mensaje. Obviamente no. Él los creó y desea que descubramos y nos decidamos por el comportamiento que Él demanda al aprender de las diferencias entre estas dos especies. ¿Por qué los separó? La pregunta, ¿por qué los separa? ¿Por qué los va a separar? El juicio final es comparado por Jesús con la práctica común y diaria de un pastor en lo natural, no un pastor de iglesia. Jesús compara entonces a un pastor en lo natural, hablando del juicio, de este juicio. ¿Cómo lo compara? Durante el día, las ovejas y las cabras se mezclan, andan juntas, lo cual es permitido por el pastor. ¿Está aquí conmigo o está con el Señor? Bien, repito. Durante el día, las ovejas y las cabras se mezclan, andan juntas, lo cual es permitido por el pastor. Pero al llegar la noche, las separa. Ubica las ovejas en un lugar y los cabritos en otro. Un primer aspecto importante de mencionar aquí, mis hermanos, es la separación, precisamente. La separación en el juicio final es un tema que se repite en las enseñanzas de Jesús continuamente. Infiel y fiel, prudente e insensata, negligente y diligente, oveja y cabra. Según el verso 32, todas las naciones serán reunidas, todas las naciones. Pero la separación no será por nación, sino por individuo, de acuerdo con el carácter de cada uno. El Señor Jesús dijo, ahí donde usted tiene su Biblia abierta, 25:32 de Mateo, serán reunidas todas las naciones, pero apartará ¿cómo? Los unos de los otros. El Señor no va a apartar a los Estados Unidos de América en comparación con lo que haya hecho China. El Señor Jesús no va a apartar al pueblo de Israel, al país de Israel, en comparación con lo que haya hecho España. No, Él va a apartar a cada uno. A usted, a mí, particularmente. ¿Me explico con esto? A cada uno. Bien. Jesús es el buen pastor, ¿cierto o no, mis hermanos? Lo cantamos, lo experimentamos, lo sabemos. Bueno, los que son ovejas lo saben. Jesús es el buen pastor. Pero una pregunta, ¿de qué es pastor Jesús? Él dijo, mis cabras oyen mi voz y me conocen. ¿Eso dijo? ¿Qué dijo? Mis ovejas oyen mi voz. Fíjese esto, Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y yo las conozco, Juan 10.
Me conocen y las conozco. ¿Qué es eso? Relación. Es relación. Y me siguen. Ojo ahí, es relación, ¿eh? Entonces, no es mis cabras oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nos conocemos. Jesús no es pastor de cabras, ¿verdad que no? No, es pastor de ovejas. Yo tengo que saber, usted tiene que saber, tú tienes que saber, cada uno debe de saber si es oveja o es cabra. Es una cuestión de suma importancia y enteramente personal. Personal. Tú no puedes ponerte a pensar primero si tu esposo es un cabrito o tu esposa es una cabra. No, piensa en ti. Porque el Señor apartará los unos de los otros. Fíjese qué curioso. Como primer diferencia que quiero compartirle, que diferencia muy bien a estos dos animalitos, es que las ovejas no tienen glándula odorífera. No despiden un olor fuerte en particular. Las cabras sí. Las cabras despiden un olor fuerte y particular para atraerse entre sí. Sobre todo el macho cabrío despide un olor en la época de celo para atraer a la hembra, un olor fétido que es se puede captar a metros de distancia del macho cabrío. Es por eso que los mexicanos solemos decir que hueles a chivo. Todo tiene ciencia, mi hermano. Todo tiene una explicación. Hueles a chivo. A ver, hágale así. ¿Qué olor le da? Digo, ¿me explico? Porque las ovejas y las cabras pueden convivir juntas. ¿A qué le da el olor? Es en serio la pregunta. ¿Huele a chivo? A ver, hágale así. Ustedes entienden el sentido en que se lo invito a hacer, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Es una buena forma de saber si es oveja o cabra, ¿no? ¿Por qué nos es preciso estar seguros de nuestra naturaleza de oveja o de cabra? ¿Por qué? Los que están dormidos, ¿qué opinan? ¿Por qué nos es preciso saber si nuestra naturaleza es de oveja o de cabra? Porque las ovejas y las cabras, enfatizo en esto, son animales que logran estar juntos, como el trigo y la cizaña. Pero son de distinto carácter y naturaleza, y la separación será inminente. Le preguntaron al Señor Jesús, ¿cortamos la cizaña? No. ¿Qué dijo Jesús? Déjalas crecer juntas, al trigo y a la cizaña. Déjalas crecer juntas. Cuando llegue la siega, tú vas a ver cuál de las dos tiene espiga, fruto. La que no tiene fruto, la cortas y la echas al fuego. El otro, ahí a mi bodega. Por eso, es preciso saber si somos ovejas o cabras. Cada quien. Cada quien. Algunas diferencias sobresalientes. El instinto gregario. ¿Qué es el instinto gregario? Todo esto usted puede corroborarlo en una enciclopedia, con un amigo que conozca de animales, un zoologista, yo no sé, o en internet para que vea que no estoy inventando nada de esto. El instinto gregario es la mentalidad de grupo o manada. El instinto gregario es aquel que busca vivir en comunidad o asociación con otros de su especie. Dígame un grupo de animales que tengan instinto gregario. Los elefantes. ¿Cuál otro? Los leones. Los lobos. Los demonios. No, sí, también. ¿No? Las ovejas sí tienen instinto gregario. Procuran siempre estar en grupo. De hecho, fíjese,
Una oveja separada de su rebaño se torna nerviosa, agitada y vulnerable, quedando fácilmente expuesta a peligros de muerte. De ahí que Jesús enseñara la parábola de las 100 ovejas. Y usted se va a dar cuenta el por qué Jesús nunca enseñó la parábola de las 100 cabras. Debido a esto, las ovejas se tornan sumamente domesticables y más apegadas a los humanos, en este caso al pastor. ¿Usted entiende? Otra forma de definir gregario, y esto es muy importante, mire. Otra forma de definir gregario es que sigue ciegamente las ideas e iniciativas ajenas. Vea esto. Las ovejas atienden y se apegan totalmente al llamado del pastor. Y caminando hacia el redil, entre ellas, cuando es hora de ir al redil todas, se amontonan tanto que pareciera que están entretejidas, enredadas, alegóricamente, por lo que pareciera que una jala a la otra hacia donde todas van. O sea, casi la empujan a la otra así, todas en bola, pegadas. Y como están llenas de lana, pues estas esponjaditas pues se pegan y o sea, no hay problema. Nada de que hazte para allá, me estás dando con el hueso. No, están esponjaditas, pachoncitas. Todas en bola, así. Yo entiendo, mis hermanos, que debido a eso, la ovejita que está pastando por allá, un poquito retirada del rebaño, que no alcanzó a oír el llamado por la noche del pastor, para no perderse al final del día, solo tiene que observar hacia dónde van las demás ovejas, que sí oyeron al pastor y junto a ellas regresará segura al redil. Dice un salmo: compañero soy de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Compañero soy. No estoy solo. La Biblia nos enseña y nos dice lo siguiente: no dejen de congregarse. ¿Dónde? Donde Dios te diga, pero ve. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhórtense, apriétense unos a otros, y tanto más al ver que aquel día se acerca, el día de la separación. Las ovejas siguen ciegamente las ideas de iniciativa del pastor. Eso es instinto gregario, que sigue ciegamente las ideas y la iniciativa ajenas. Las ovejas entonces, fíjese en esto, hermano, ellas siguen ciegamente las ideas y la iniciativa del pastor porque no conciben otra cosa. Una oveja no sabe hacer otra cosa que lo que el pastor le dice. Los humanos sí. Los humanos sí concebimos otras ideas y tenemos iniciativa propia. Pero si queremos ser ovejas del rebaño del Señor, ¿cuántos quieren ser ovejas del rebaño del Señor? Debes renunciar a tus ideas y a tu iniciativa propia y seguir ciegamente las ideas del pastor y su iniciativa. No estoy aludiendo a ningún liderazgo humano. ¿Me estoy explicando? Estoy diciéndole que usted debe de seguir plenamente lo que Dios le diga a usted, renunciando a sus ideas y renunciando a su iniciativa. Eso es instinto gregario. Eso es una oveja. ¿Cómo dice el salmo? Otro salmo. Nomás no les digo cuál es, nomás se los leo, ¿verdad? Ahorita le digo. Si oyeres hoy su voz, ¿qué hacen las ovejas? Oyen la voz del pastor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La oveja no endurece su corazón de manera natural. No tiene esa capacidad. Ella oye el silbido del pastor y se va inmediatamente. Los humanos sí. Por eso la invitación es para los humanos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque somos el pueblo de su prado, ovejas de su mano.
La invitación es a escuchar la voz y seguirla, no endurecer el corazón, porque Él es nuestro hacedor y Él es nuestro Dios. Ese es el Salmo 95. Instinto gregario, que sigue ciegamente las ideas e iniciativas ajenas, en este caso las del pastor. Fíjese, de este adjetivo, mis hermanos, instinto gregario, por lo que le acabo de leer que está en el diccionario, surge la frase: eres un borrego, haces todo lo que te dicen. ¿Ha oído ustedes esas palabras alguna vez? No seas borrego, no hagas todo lo que te digan. Quiero invitarle a que por favor tome su Biblia en su mano un momento. No la levante, solo tómela ahí. ¿Ya la tiene? Escuche lo que le voy a preguntar. ¿Usted está dispuesto a hacer todo lo que ahí dice? Usted es un borrego. Ve al que está a tu lado a ver si tiene cara de borrego. ¿Sí o no? ¿Nos queda la frase? Nos queda perfecta. Perfecta. Pareces borrego. Los que te conocen y no son cristianos te dicen: tú desde que vas ahí a Colón y Cardenal haces todo lo que ahí te enseñan. No seas borrego. Cuando te digan eso, hazle así: borrego, exacto, eso soy. Eso soy. Así que cuando te digan borrego, no te vayas a ofender. Esa persona, una de dos: o es profeta o es veterinario. Fíjese, cuando Jesús ascendió a los cielos, a las personas que se comportaban idéntico a Jesús, que hacían lo que Jesús hacía, hacían lo que Jesús les enseñó, se comportaban como Él, les pusieron un apodo en Antioquía para ofenderlos. Un apodo para ofenderlos. ¿Sabe cómo les decían? Cristianos. Bendita burla, ¿verdad? Si te dicen que eres un borrego porque haces todo lo que ahí te enseñan, exacto. Soy un borrego del Señor. ¿Qué es un borrego? Es una cría de oveja de 1 a 2 años. Soy un borreguito. Claro, esto obviamente tiene doble filo, porque tristemente hay lugares en donde piden a la gente hacer cosas que la Biblia no dice, ¿verdad que sí? Hay lugares en donde desde el púlpito te dicen: haga esto, y no lo dice la Biblia. Y ahí van los borregos de ese lugar al matadero, ¿verdad? No van a la vida eterna, van al matadero. Diferente, ¿no? Se apoyan en textos como: obedeced a vuestros pastores. Obedézcanme. No, mi hermano, usted jamás va a escuchar eso desde aquí, empezando por el pastor Olivares. Jamás usted va a escuchar: hagan lo que yo les digo. Jamás va a escuchar usted esa herejía. Juntos como ovejas vamos a hacer lo que ahí dice. ¿Amén o no amén? Amén, dice el hermano. Así es. El instinto gregario de una oveja se aplica a la vida cristiana cuando nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, según Efesios 5:21. Lo cual es subordinar nuestros derechos a los de los demás. Las ovejas no se quejan a la hora del amontonamiento. Todas están conscientes, porque para eso fueron programadas y creadas, que todas van al redil. Y si este grupo de acá me empuja para acá, pues le hago para allá. Todas. Y como adelante va el pastor, no hay duda de que van para allá, al redil. Subordinar nuestros derechos a los derechos de los demás. Esa es la mentalidad bíblica, que hace que una familia se mantenga unida. El varón en su lugar, como cabeza responsable, la mujer en su lugar, respetando a su marido, y ambos siendo ejemplo pleno a los hijos. Mentalidad de manada, y no solo en la familia, ese es el inicio de todo. La familia es el inicio. ¿Qué tal en la iglesia? Respetando, amándonos unos a otros, ¿cierto? Mentalidad de manada. Bien, las cabras, por el contrario, no tienen instinto gregario. No tienen mentalidad de grupo. No les interesa las necesidades de la manada. Entiéndase familia o iglesia o el grupo donde deberían.
A diferencia de las ovejas, las cabras son más fuertes de las patas, son más livianas. Una oveja con toda la lana encima, cuando se moja, puede pesar hasta 3 veces su peso normal. Imagínate, cuando llueve, pobrecitas, apenas caminan. La cabra no. La cabra puede brincar, se va por allá, son muy ágiles y son muy curiosas. Las ovejitas tienen unas patitas así de que parecen chorritos de atole. Las cabras no. Tienen otro tipo de pezuña. Son curiosas y ágiles. Y en la extremidad de su curiosidad y agilidad, buscan la supervivencia independiente y fuera de la manada. Como que no queda mucho que decir después de que uno ve estas características, ¿verdad? Buscan la supervivencia independiente y fuera de la manada. Mire, esto me llevó, mis hermanos, a meditar y quiero compartírselos. 2 factores que mantienen seguro el progreso de un cristiano. ¿Qué es progreso? Es el avance con tendencia a mejorar. 2 factores que mantienen seguro el progreso de un cristiano. El primero, tú debes de estar seguro del lugar donde Dios te ha indicado estar. Tú debes de estar seguro de estar en el lugar donde Dios te indica estar. Llámese iglesia, llámese trabajo, también, llámese ministerio o hasta lugar de residencia. Porque muchos se cambian del lugar de residencia fuera de la voluntad de Dios y es un desastre. Dije fuera de la voluntad de Dios. Número 2, el segundo factor que te va a hacer progresar como cristiano es someterte a la autoridad puesta por Dios sobre ti. ¿Ya vio qué sencillo es enmarcar el progreso de un cristiano? Mantente en el lugar que Dios te ha indicado que estés y obedece a la autoridad que Dios ponga sobre ti. Asunto arreglado. Pero escuche estas variantes. Usted podría estar en el lugar indicado por Dios. La iglesia que Dios le ha indicado a usted que usted esté ahí. El trabajo donde usted sabe que debe estar. El ministerio, todo. Lugar de residencia, lo que sea. Usted está en el lugar que está seguro que Dios le ha dicho. Pero no atiende a la autoridad. No se somete. ¿De qué le sirve estar ahí? Usted podría no estar en el lugar indicado por Dios y obviamente se va a someter a una autoridad que usted eligió, no que Dios le puso. ¿Qué hace usted ahí? No hay avance. Instinto gregario, que sigue las ideas e iniciativas del pastor, de nuestro pastor. Somos ovejas de la manada. Cristianos gregarios que respondemos ciegamente a los mandamientos de Dios. Otra diferencia, le comparto, entre ovejas y cabras, es la siguiente. En una situación de tensión en la manada, el instinto de la oveja es huir, no pelear. Curioso, ¿no? El instinto de la oveja es huir en un momento de tensión, no pelear. Mientras que la tendencia independiente de la cabra lo induce a defenderse. La induce a defenderse. Las cabras no saben poner la otra mejilla. Las cabras se meten en problemas. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo respecto a las tentaciones juveniles? Porque era un pastor joven. ¿Qué le dijo? Huye de las tentaciones juveniles. No las toques, no te metas, no indagues. Huye de ellas, huye, corre de ahí. La cabra busca, es curiosa, se mete, se involucra. Corre peligro. La oveja huye. Mira, es curioso, mi hermano. Isaías, cuando profetizó de Jesucristo respecto a su carácter, lo nombró el Cordero. Cordero es una cría de oveja recién nacida o pequeñita todavía, antes de pasar a la etapa de borrego. Qué curioso. ¿Por qué Isaías no dijo carnero? Si el carnero tiene cuernos y puede defenderse. No, nombró a Jesús
cordero, inocente, inofensivo, dócil y humilde. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Un pensador inteligente llamado Albert Einstein dijo: si vas a abrir la boca, asegúrate de que tus palabras sean más hermosas que el silencio. Otra diferencia interesante entre las ovejas y las cabras es que cuando un carnero, el macho de las ovejas, el de los cuernos así, cuando un carnero defiende a la manada, puede ser de un lobo, da topes sin girar. Topetar es el verbo, topetar. El carnero da los topes directos, mientras que los machos cabríos y las cabras pegan girando la cabeza para girar los cuernos. Dan giros para golpear. Interesante, ¿no? Pegan directo, no dando rodeos. Dice un proverbio, el 27:6. Se puede confiar más en un amigo que te hiere que en un enemigo que te besa. Mis hermanos, si hemos de abrir la boca para reprender, atención, varones que reprenden a sus hijos y esposas también que reprenden, entre jóvenes, entre amigos, entre hermanos de la iglesia, si hemos de abrir la boca para reprender, que sea siempre con la intención de restaurar, sin rodeos, sin indirectas y menos enviadas a través de medios públicos, sino de forma privada, amable y consciente de nuestras propias faltas. Pablo dijo a los Gálatas: si vas a reprender a alguien, hazlo con mansedumbre, no sea que tú seas encontrado en alguna falla. Pega de frente, no le des vueltas, porque si no, no te entiendo y me vas a lastimar. El carnero no puede meter la punta de sus cuernos, solo pega. El macho cabrío sí, los tiene hacia arriba y por eso baja la cabeza para enterrarlos. ¿Cómo reprendes tú? ¿Pegas duro pero lastimas? Dice otro proverbio: como un anillo y un collar del oro más fino, es la sabia reprensión para quien sabe recibirla. Claro, es una sabia reprensión. Por eso es grato recibirla. Otra diferencia entre estos dos animales, y por cierto muy contundente, y atención aquí solteros, ya sea jóvenes o jóvenes adultos, solteros. Atención. Dentro del orden de Dios, solteros me refiero a ovejas y cabras, aclaro. Dentro del orden de Dios, entre ovejas y cabras no pueden reproducirse, no pueden reproducir vida. La oveja tiene 54 cromosomas, la cabra tiene 60 cromosomas. El hombre ha atentado al orden de Dios intentando reproducir híbridos de estas dos especies. Y han resultado, ¿cómo les ponemos? No sé qué decir. Han resultado productos de macho cabrío y oveja de 57 cromosomas. Ni 54 ni 60. Pero las crías no llegan a la pubertad. Se mueren antes de la pubertad. Hay similitudes físicas y de desarrollo entre ambas especies. Pero dentro de las similitudes físicas, mis hermanos, es decir, aparentes, hay peros internos. Vamos a verlos. En 4, muy importantes.
Su proceso de gestación de cabras y ovejas es igual, es en 150 días. Pero los corderos maduran más rápido que los cabritos. ¿No le dice algo eso? Maduran más rápido que los cabritos, los corderos, aunque los dos nacen igual. Los dos pueden nacer al mismo tiempo. Puede preñarse la cabra y la oveja al mismo tiempo, cada uno por su macho, obviamente. A los 150 días nacen los dos, cabrito y cordero, pero el cordero va a madurar más rápido que el cabrito. Instinto gregario. Mete a tu niño al kinder para que veas cómo empieza a tomar carácter el niño. Después de haberlo tenido ahí en casa 2, 3 años chiquito, pues, tranquilo el niño, pero mételo al kinder. ¿Qué pasa? Por estar con otros niños, empieza el carácter, ¿sí o no? En cualquier niño, es obvio. En grupo se genera carácter. Ambas especies son rumiantes, remastican la comida, pero no comen lo mismo. El cabrito está masticando de temas que le gustan y el cordero está masticando lo que le gusta también. Pero dentro del hocico no tienen lo mismo. La oveja come pasto y hierba al nivel del piso. De hecho, les gusta, además del pasto, el pasto delgadito, tipo pasto limón, les gusta comer tréboles, hierbas verdes blanditas. Al nivel del piso comen, no levantan la cabeza para comer. Las cabras se paran en las patas traseras y comen ramas, comen maleza, comen arbolitos, mordisquean los troncos y se comen de todo. Si les pones un sombrero de palma, se lo tragan. Perdónenme la expresión, pero las cabras se tragan todo. Las ovejas no. Contéstale a la cabra que está marcando ahí. Se tragan todo. Al sonido de ambas se le denomina balar. El profeta Samuel le dijo a Saúl, ¿qué es ese balido de ovejas que oigo? ¿Verdad? 1 Samuel 15. Al sonido que hacen las ovejas se llama balar. Al sonido que hacen las cabras, ¿sabía usted que también se llama balar? También se llama balar. ¿Cómo es el sonido de las vacas? ¿Cómo se llama? Mugir. ¿Cómo es de los leones? Rugir. Las cabras balan, las ovejas balan. Pero escuche, las ovejas tienen un surco nasolabial en la parte de arriba de su labio superior, claro. Por lo que el sonido, según expertos, no es 100% idéntico. Las cabras tienden a decir la M, ma. Las ovejas tienden a decir la B, B. ¿Me salió? Sí se confundió, ¿no? Pero decidieron que una bala y la otra bala también. Pero el sonido no es 100% idéntico. ¿No le dice algo eso, mi hermano? ¿A cuántos les dice algo? La diferencia contundente es que la oveja tiene 54 cromosomas mientras que la cabra tiene 60. Esto se refiere a los códigos genéticos para su reproducción. Con esto aprendemos que por más que haya similitudes aparentes, el código interno, el que no se ve, que Dios puso en cada uno, en cada una de las especies, les impide reproducirse entre ellas. La Biblia dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica, no aborrece, pues el pecado, porque la simiente, la semilla, el código, los cromosomas, el ADN de Dios está en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Le pregunto a mis hermanos lo que preguntaba Pablo a los Corintios.
¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? En cuanto a querer reproducir juntos, me explico, ¿no? El yugo desigual, pues. Le pregunto, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Los solteros no dicen nada. ¿O qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y Cristo con lo Belial? Tampoco. Es yugo desigual. Mire, esta situación de los días de Pablo, del yugo desigual, se ha vuelto muy común en la iglesia de hoy. Y hay que advertir. Jóvenes solteros y solteras, de edades diversas, jóvenes adultos solteros y personas divorciadas, todos ellos con cromosoma de cabra, entran a la iglesia a querer jugar a la oveja entre las mismas ovejas. No son lobos, pero arrastran a las ovejas al terreno de los lobos. Aparece el cabrito pretendiendo ser borrego. ¿Cómo le ponemos? ¿Cabrego? Un cabrego. Llega a la iglesia el cabrego. Las ovejas maduras de inmediato detectan algo en él. Las ovejas maduras detectan que y dicen, mira, dice que es borrego, pero no tiene lana. Usted entiéndalo. No tiene lana. El cabrego comienza a acercarse a las ovejas y a las ovejitas y conoce a una que es obediente al pastor, pero todavía es un poco ingenua. El falso borrego, el cabrego, le presume que sí tiene lana, pero que anda recién trasquilado. La mamá de la ovejita le insiste diciendo, hija, yo no le veo lana. No es borrego. Ten cuidado. Pero la ovejita sí le cree. Y quién sabe cómo, pero ella lo ve con lana. Aunque se la lleva en el tren ligero. El falso borrego comienza a balar cuando ella está. O sea, comienza a hacer alarde para impresionarla. La ovejita dice, mira mamá, sabe balar. No bailar, balar. Bueno, sabe balar como yo. Luego el cabrego invita a la ovejita a dar un paseo, obviamente fuera de la manada. A comer. Él pide sus ramas y maleza, ella pide su pasto verde. Todavía ella come pasto. Después se ponen a rumiar juntos. O sea, se ponen a platicar temas que a ella le parecen que está bien. Lo que él habla está bien. Me gusta lo que dice. Va conmigo. Pero él no se alimenta de lo mismo. De pronto ella oye el llamado del pastor y le dice al cabrego, tengo que irme. Y se separan. Pero él le dice, mañana te busco. Parece cuento de terror, ¿verdad? Emocionada ella le dice a su mamá, mamá, sabe balar, sabe rumiar como yo. ¿Quién? Dice su mamá, el borre. Dice ella, y la mamá le dice, no me digas que te estuvo acicalando. O sea, lamiendo. No, mami, ¿cómo crees? Él es todo un borrego. Pero la ovejita piensa, aunque me invitó a irnos del rebaño, solos, a la montaña, a vivir nuestro amor. ¿Y para qué alargar el cuento, mis hermanos? Yo no soy escritor. Se la llevó.
fuera de la manada, a la montaña, donde ya ni siquiera se oye el llamado del pastor. Al llegar la noche, llega la noche y ya no oyó el pastor. ¿Y qué tiene ahora la ovejita? Una relación de 57 cromosomas. Ni de 54 ni de 60. Todo es híbrido ahora. La que fue ovejita y comía pasto verde, ahora come ramas y maleza. Su pareja, que por cierto se convirtió en todo un macho cabrío, la trata a puros topes. Y hasta le quiere poner unos cuernos a ella. Su lana de ella, porque él no tiene, nunca le salió. Es decir, sus talentos de ella, sus dones, ya no benefician a nadie. Ya no vive con la manada, sino en una cueva. Y casi siempre está sola y corriendo peligro. Sus crías híbridas, que oyen a su mamá añorar el rebaño, pero a su papá no, ¿cuánto durarán? ¿Llegarán sus crías a ser borregos o cabritos? ¿O se los comerán los lobos? Solo Dios hace milagros. Si las ovejas y las cabras, mis hermanos, son de distinto carácter y naturaleza, ¿por qué entonces el pastor permite que ambas especies se mezclen? Es decir, ¿por qué el Señor permite que haya cabras dentro de su rebaño? Pablo dijo a los corintios, porque es preciso que entre ustedes haya diferencias, para que se hagan manifiestos, es decir, se compruebe quiénes son los que son aprobados. Es decir, pueden existir diferencias entre los miembros de la iglesia, y cuando llega a haber división, la división, solo sirve para destacar a los creyentes genuinos. ¿Quiere que le diga para qué sirve una división? Para saber quiénes son cabras y quiénes son ovejas. Llega un momento en que todas están revueltas, pero ¿qué va a hacer el pastor? Ahora sí ya sé quiénes son ovejas y quiénes son cabras. Para eso sirve la división, la separación. El Señor no le dijo a Adán y a Eva, divídanse. Les dijo, multiplíquense. Dios no es un Dios de resta, ni de suma, ni de división. La aritmética que a Él le gusta es la multiplicación. No es lo mismo 3 más 3 que 3 por 3. Y Dios es un Dios de multiplicación. Satanás es el que divide. Él dividió a Adán del Señor y dividió a los ángeles. Causó división allá arriba. Mis hermanos, hemos visto solo algunas diferencias que nos dan el panorama del carácter de estos dos animalitos. Veamos ahora cómo se revelan ambos perfiles de carácter a la luz de la Biblia, en el mismo pasaje. Vaya conmigo a Mateo 25:33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado ¿para quién? El diablo y sus ángeles. El lugar a la mano derecha del rey representa aprobación, autoridad y honor. El lugar a la mano izquierda del rey representa desagrado y rechazo. El elogio y bendición para las ovejas a la derecha son maravillosos. Bendición y vida eterna. Pero al contrario a eso, el rechazo y castigo para quienes están a la izquierda
es terrible. Pregunta, mis hermanos, tal vez usted ha leído este pasaje alguna vez. ¿Cuál es la base central sobre la cual se hará este juicio? Vea conmigo el verso 35, por favor. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Verso 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. El juicio se basará en los principios morales que definen el carácter. Y el carácter se revela por los frutos o por la falta de ellos. Escucha esto, mi hermano. La evidencia externa demuestra la rectitud y justicia internas. Si tú dices ser justo internamente, tu carácter lo va a mostrar externamente. A ambos grupos, por igual, el Señor los juzgará por sus acciones ante las mismas obras de misericordia. Comida, bebida, hospedaje, ropa, cuidado y visita. Las buenas acciones, mis hermanos, hacia estas necesidades son llamadas en la literatura rabínica Gemilut Hasadim, obras de amor bondadoso. Son típicas de las que se encuentran en las listas del Antiguo Testamento. Jesús no mencionó estos 6 aspectos de la necesidad humana solo porque sí. Él se apegaba a su propia ley. Usted puede leer en Deuteronomio 15, Isaías 58, Salmos 37, 21 y 41, entre otros pasajes y antiguas fuentes judías, cómo es que habla claramente de estas necesidades que los judíos veían como obras de amor bondadoso. Y se constituyó una regla entre ellos, atenderse unos a otros en estas 6 necesidades. Jesús es el máximo ejemplo en el cumplimiento de cada una de estas acciones. Pero, ¿a quién ayudó Jesús con estas acciones de amor y a quién quiere que lo hagamos nosotros? El verso dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mire, leyendo me encontré que hay muchas opiniones en relación a la expresión mis hermanos más pequeños. Algunos afirman que cuando Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a mis hermanos, a mí me lo hiciste, cuando Él dijo mis hermanos, algunos piensan que se refiere solo a los judíos. Otros dicen que se refiere a los cristianos, es decir, que tú, si quieres dar apoyo en este sentido en lo natural, tiene que ser solamente a los de la iglesia. Y otros aseguran, el resto de los que discuten esto, que Jesús se refiere a cualquier persona que padezca necesidad y en cualquier lugar. Déjeme decirle que finalmente se ha catalogado como la opinión correcta. Jesús se refiere a toda la humanidad, a toda. No dijo nación, sino se hubiera referido en el hebreo, en el griego y en el hebreo también, a Israel. Dijo reunirá a todas las naciones y separará unos de los otros, lo cual asegura por contextos y más estudios que se refiere a toda la humanidad. A ayudar a cualquier persona en cualquier situación y en cualquier problema. De hecho, un intérprete de la ley, un abogado, que llegó con Jesús tratando de justificarse en que él le nacía ese deseo de ayudar a la gente, le nacía ese deseo de querer estar en manada, sí le nacía ese instinto, ¿no? Pero batallaba con algo y le preguntó a Jesús, y dice claramente la Biblia en Lucas 10, que le preguntó a Jesús, para justificarse a sí mismo, le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Un abogado, ¿usted cree?
¿Quién es mi prójimo? Un intérprete de la ley. Y Jesús le contó la parábola del buen samaritano a él. Usted conoce la parábola. Un hombre que por cuestiones de cultura no tenía que ayudar a un judío, pero lo hizo. Pagó dinero para que fuera atendido, lo rescató de estar casi al borde de la muerte. No tenía por qué ayudarlo y Jesús le da esa parábola al intérprete de la ley. Y el intérprete de la ley se supone que debió haber entendido quién es su prójimo. Cualquier persona, en cualquier lugar y momento de necesidad. Esta es la opinión más aceptada entonces, porque no es el qué, no es el quién, perdóneme, sino el qué. Es el acto de servir cuando nos necesitan, en cuanto podamos hacerlo y a quien sea. Esto comienza en la familia. Hay padres que no suelen ser abnegados a toda hora, ni con su esposa o viceversa, ni con los hijos. Hay cristianos que les cuesta todavía quitarse el pan de la boca, como decimos aquí, ¿no? La ayuda ofrecida, mis hermanos, a personas necesitadas es la base del juicio aquí. Qué curioso. Presentada por el Señor, pero en términos de una relación con Cristo. Le explico más. Hay gente que toma este pasaje, denominaciones tal vez, de manera aislada, para asegurar que las buenas obras son un sustituto de la fe salvadora. Y eso es un grave error. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Las buenas obras no son un sustituto de la fe salvadora, ¿verdad que no? No lo son. Las ovejas dicen no. Para evitar este error, es necesario interpretarlo en el contexto total del Nuevo Testamento. Para entender primero que la salvación es ¿por qué, mis hermanos? Es por fe y por gracia, no por obras. Pero también se entiende por enseñanza del Nuevo Testamento que la fe sin obras es muerta. Esa es la etapa que se está juzgando aquí. ¿O acaso Jesús está creando una escapatoria que permite a la gente ganarse su salvación a través de obras de misericordia? No. ¿Acaso Bill Gates, que ha declarado públicamente que tiene mejores cosas que hacer los domingos que ir a la iglesia, ganará su salvación usando su fortuna para mejorar la atención médica en países del tercer mundo? No, eso dijo él. Jesús no se refiere a eso. Él está diciendo que Dios bendecirá a los misericordiosos y los llevará a su reino, y después procede a citar la evidencia que muestra que en realidad pertenecen a su reino. Sus vidas son la evidencia de que Dios ha estado obrando en ellos. Jesús deja en claro que Dios juzga y condena el pecado de omisión, al igual que el pecado de comisión. Es decir, el Señor nos va a juzgar por lo que hicimos, pero también por lo que no hicimos. Dice la Biblia, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Dios juzgará lo que hiciste, lo que hice, pero también lo que no hicimos. La falta entonces, mis hermanos, por la que se juzga a los injustos aquí, es su indiferencia e inacción ante las necesidades humanas, su falta de instinto gregario. Se trata plenamente de una cuestión de comportamiento por carácter. Es ahí precisamente donde se encuentra la valiosa lección y la revelación detrás de esta metáfora animal que Jesús usa al comparar ovejas con cabras. La lección está en lo diferente que es el carácter de cada una de ellas. Por lo tanto, son diferentes los frutos, la actitud. Las buenas obras, mis hermanos, no producen un buen carácter. Es el buen carácter el que te lleva a las buenas obras. El carácter de Cristo. Lea conmigo Mateo 25:37, por favor. 25:37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿cómo dice? A mí lo hicisteis. Mis hermanos, la mejor evidencia de que somos creyentes, de que tenemos mentalidad gregaria, es que tenemos una relación con Cristo y que estamos permitiendo cada día que Él transforme nuestro carácter, y lo mostramos con nuestros actos. Dice la Biblia, hablando Pablo a Timoteo: porque si alguno no provee, fíjese aquí, dos situaciones. Si alguno no provee para los suyos se refiere a los que lo rodean. Si alguno no provee para los que lo rodean, y luego dice, y mayormente para los de su casa. ¿Sabe por qué no provee? ¿Sabe por qué no da? ¿Sabe por qué no es generoso? ¿Sabe por qué busca estar independiente? Porque ha negado la fe. Dice Pablo, no provee para los suyos ni para los de su casa. Lo que pasa es que ha negado la fe. ¿Un nacido de nuevo niega la fe? Le pregunto. Muchos lo dudan todavía, pero la Biblia dice claramente que no puede pecar porque es nacido de Dios y la simiente de Dios está en él. Alguien que niega la fe, dice Pablo a Timoteo, por no proveer ni a los suyos ni a los de su casa, es peor que un incrédulo. Es una cabra. Llega a tal extremo, mis hermanos, la desobligación de hombres que tienen hijos. Escúcheme. Porque una oveja, cuando la trasquilan, no calcula el costo de lo que le están quitando. Ya, hasta ahí trasquílame. ¿Verdad que no lo hacen las ovejas? No saben hacerlo. Las trasquilan todas. No calculan el costo de lo que dan, porque lo hacen generosamente. Las cabras no. De hecho, lo único que tienen es puro pelo. Y es curioso que muchos hombres que tienen hijos falten al principio básico de contribuir económicamente para el sustento de sus hijos. Tanto que la mujer tiene que ir a un juzgado a demandarle sustento económico para sus hijos, porque no quiere dar dinero. No es una oveja, no tiene instinto gregario, no quiere estar en manada. No puede decirse que es un padre, porque un padre es un término en el ámbito familiar. ¿Qué sucede entonces? Está en el trabajo el varón que abandonó a su familia y de repente le llega su recibo de nómina y ve que le falta el 50% de su salario. Y pues brinca como cabra. ¿Verdad, Vicky? Y de inmediato va a la oficina del contador. Oye, me falta la mitad. Ah, ¿no sabías? ¿No te han dicho? No. Ah, espérame tantito, y saca una carpeta y le dice, te demandaron para sustento económico de tus hijos, tu esposa. Y el abogado vino y me trajo esta orden judicial. La mitad de tu salario va a tu esposa y tus hijos. No, pues peor se pone la cabra. ¿No le parece eso ilógico? A mí me parece ilógico, hermano. ¿Cómo es que alguien que inicia una familia ya no quiere aportar para la familia? Míralo. Y cosas como esas se muestran en el mundo. El instinto gregario se perdió. No existe. No hay. Es peor que un incrédulo. ¿Puede haber algo peor que un incrédulo? Que niegue la fe y no provea para nadie. A nadie le da nada, y menos a su familia. Eso está durísimo. Mis hermanos, debemos considerar estas 6 obras de misericordia
más allá que simples ilustraciones globales. Ay, sí, el Señor Jesús está diciendo que hay que dar de comer al hambriento, hay que dar de tomar al sediento, hay que hospedar al que no tiene dónde. Y nunca lo hacemos. ¿En qué sentido lo está diciendo? Porque es una exhortación para recobrar el sentido cristiano, ¿no lo cree usted? Bien, cada uno de estos 6 actos de misericordia sirve a una necesidad específica de una persona en apuros. Una palabra amable, un oído atento puede redimir a una persona desesperada. Un litro de gasolina o ayuda con una llanta desinflada pueden redimir el día de una persona varada en la carretera. Las posibilidades de la misericordia son ilimitadas, al igual que la necesidad no tiene límites. Noten la mismísima naturaleza de estas 6 obras de misericordia, mis hermanos. Comida, bebida, hospedaje, ropa, cuidado y visita. Toda persona tiene el potencial de proveer este tipo de misericordia. No se necesita ser rico para comprar una torta en la tienda y una soda a quien tiene hambre. 5 pesos pueden bastar para algo. No se necesita ser entrenado en enfermería para proveer el cuidado básico para una persona enferma. No se necesita ser un pastor para visitar a un preso en la cárcel. No se necesita. Yo, al igual que muchos de ustedes, he batallado, pero leyendo esto, mi hermano, quiero estar a la derecha. ¿Y qué pasa cuando llegas a un alto en la ciudad, a un semáforo, y se te dejan venir 4 chicos que limpian el cristal? Y te dejan embarrado de jabón, iba a decir de jamón. Bueno, fuera, ¿verdad? Y te dejan embarrado de jabón el cristal, ¿sí o no? Y luego están limpiando y avientan el jabón al otro carro. Y lo peor es jabón Roma. Todavía fuera Salvo. Jabón de los cristianos. Roma y Salvo. Qué revelación. No hay ningún parche aquí de P&J y P&... no hay. ¿Qué vas a hacer cuando se amontonan los chicos? O el que llega bien serio, aquí en Lázaro Cárdenas y Cruz del Sur, ahí se lo encargo. Uno así alto, que llega sin decir nada. ¡Pah! Empieza a limpiar el cristal. A las mujeres ni les pregunta. A los grandes así toronones, así como yo, pues sí se la piensa, ¿no? Si me bajo del carro más. Imagínese el pastor Adrián, que se baje. No, él se va a bajar y le va a decir, termina de limpiarlo. ¿Verdad? Y le va a profetizar ahí, ¿verdad? Si me oyera el profe, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con esos chicos? Mire, ¿por qué no pones 10 pesos en pesos ahí en medio del espacio en la camioneta o del carro? 1 peso. Oye, traigo 1 peso. ¿Me dejas darte 1 peso? No tengo más. Vas a decir, sí, está bien, 1 peso. Pero portarnos amables, ¿no lo cree? ¿Sabe cuál es el peor cáncer de los últimos tiempos, mi hermano? La insensibilidad. Esas personas tienen una necesidad profunda, sobre todo de aceptación. Tú le puedes... A mí me ha funcionado que si se acerca uno y le digo, ven, mira, no lo limpies, no traigo, pero no lo limpies. ¿Sí? Y ya le sonrío y le dice, no, está bien, jefe. Pero tratar de... Y algunos ya llegas a la esquina y te conocen, ¿no? ¿Qué onda, jefe? ¿Ahora sí? No, pues tampoco hay hora. ¿Verdad? Y ahí te la vas llevando, pero amablemente. ¿Sí o no? No seamos insensibles más. La casa hogar, ¿no? Instinto gregario, instinto de manada. Los niños están felices conviviendo con otros niños ahí. Y hay que ayudar, ¿sí o no? Dice el apóstol Pablo, no te canses de hacer el bien. No te canses. Vas a cegar, no desmayes, vas a cegar al tiempo que Dios te diga. Y les dice a los Gálatas, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A cuántos? A todos y mayormente a la familia de la fe. Muchos piensan que guardando es como se hacen ricos. Hablo de una riqueza sana.
van a enriquecerse pues, guardando, con su guardadito, ¿verdad? Y el colchón ya tiene más billetes que resortes. No dan. No hay un instinto de manada para estas 6 obras de misericordia mencionadas por el Señor, en las que Dios nos llama a ayudar. Mire, la manera en que responden ambos grupos se muestran sorprendidos. El grupo de las ovejas responde: Señor, ¿cuándo fue que te ayudamos? Yo no me di cuenta. ¿Tenías hambre y te di de comer? No, no me acuerdo. ¿Tenías sed y te di agua? No. ¿Cuándo, Señor? El Señor: es que lo hiciste con uno de mis hermanitos. Me lo hiciste a mí. Fue una sorpresa generosa. Una sorpresa sincera. Pero ¿qué tal la de las cabras? ¿Qué? ¿Cuándo estuviste hambriento? Ay, haberlo dicho, Señor. Ahorita te traigo una birria de aquí del otro lado. Ahorita, Señor. ¿Tienes sed? A ver, tráele una coca al Señor. Hipocresía. Ya sería una ayuda calculada, con intereses, para que te pasen al lado derecho. Pero no tienes lana. ¿Qué vas a hacer? No tienes nada para dar. Por eso cuando una oveja es trasquilada, como le dije hace un momento, no calcula el costo de lo que le están quitando. No lo sabe hacer. Al realizar actos de misericordia, los justos no tienen ni idea de que serían recompensados por su amabilidad. No tenían idea, pues no hay ningún interés detrás de su generosidad. Esa es la evidencia segura de su relación íntima con Cristo. En cambio, la sorpresa de los injustos, al darse cuenta que su omisión en el servicio a los necesitados era en efecto omisión a su rey, indica que si lo hubieran sabido, habrían actuado de otra manera. Pero esa no es su naturaleza. Con ese proceder manifiestan que nunca habían tenido una relación íntima con Cristo. No conocen al pastor, son cabras. Ese es el cáncer entonces de los últimos tiempos, mis hermanos, la insensibilidad. Tenga cuidado de no ser infectado. Finalmente, mis hermanos, Jesús nos da la clara respuesta a una de las primeras preguntas de la Biblia que tiene que ver con esto. Caín preguntó, después de lo que le preguntó el Señor, contestó con otra pregunta, cosa que al Señor no se le hace. Nunca le hagas eso al Señor. Si le contestas con una pregunta, que sea la que le hizo Pablo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Dónde está tu hermano, Caín? ¿Qué respondió Caín? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? La pregunta, mis hermanos, de parte de Jesús es: sí, eres guarda de tu hermano. Diga conmigo: sí, soy guarda de mi hermano. Y como aquel intérprete de la ley, ¿quién es tu hermano? No empieza por tu esposa, por tu esposo, por tus padres, por tus hijos. Atiéndelos. Atiende a tus amigos. Atiende a tus compañeros de trabajo. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Fíjese, Jesús es el Cordero de Dios. Por eso su lugar siempre es a la derecha. ¿O no? A la diestra del Padre, porque es el Cordero, la cría de la oveja. Su lugar eterno es a la diestra del Padre. Mire, es curioso, mis hermanos, y a la vez bíblicamente lógico, que Satanás haya sido mencionado aquí. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí. ¿Qué les dijo? Malditos al fuego eterno preparado ¿para quién? El diablo y sus... No tenía que salir a colación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es el primero que encabeza ese grupo del lado del rechazo y la deshonra. Es el primero que encabeza el grupo.
Él es el macho cabrío, según los satanistas. Mire qué perfecto le quedó a Satanás. ¿Sabía usted que el símbolo que usan en el satanismo para representar a Satanás es un macho cabrío? ¡Qué curioso! ¿Saben qué se basan los satanistas para eso? En Daniel capítulo 8, no lo abra. Después lo lee en casa. Daniel capítulo 8 habla de una profecía en donde un macho cabrío pelea contra un carnero y lo vence. Y con eso ellos sacan que va a vencer a Jesús, Satanás, que es el macho cabrío que vence al carnero. En primer lugar, están totalmente fuera de contexto y homiléticamente mal, ¿verdad? Ahí está hablando de una profecía de Alejandro Magno entre una guerra que hubo entre Grecia y los medopersas. Es otra cosa. Y en segundo lugar, Jesús no es ningún carnero, es el cordero. Es inofensivo. Se muestra, en dado caso, en su justicia y poder, se muestra como el león de Judá, no como el carnero. Es el cordero en el sentido de su instinto gregario, de amar a sus ovejas. Curioso, ¿no? Que sea el macho cabrío. Bueno, le quedó bien. Mis hermanos, reflexión. Todo está en desear continuamente llegar a estar a la derecha del Señor, ¿no? Esa es la tendencia de una oveja. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta tarde ya que nos regalas tu palabra. Gracias por reunirnos, Padre, lo cual es una buena costumbre según tu palabra. Dale gracias personalmente. Dile, Señor, tu palabra dice que Cristo intercede por nosotros ante ti, a la diestra. Él quiere que estemos con Él ahí, junto con Él, a tu diestra, Padre. Ayúdame, Señor. Si tú nunca habías hecho una oración a Dios y estás aquí y te gustaría hacerla, háblale solo del fondo de tu corazón y Él te va a oír. Y pídele que ponga en ti esta nueva naturaleza. Dile, Señor, pon en mí la simiente tuya para aborrecer, Padre, lo que tanto amé mucho tiempo, el pecado y maldad. Y que comiencen a nacer en mí, Señor, esos rasgos de tu naturaleza, para que pueda escuchar la voz y no endurecer mi corazón, porque quiero ser oveja de tu mano, quiero pertenecer al pueblo de tu prado. Pastoréame, Señor, pastoréame en tus pastos delicados. No quiero más comer lo que sea. No quiero más comer, Señor, de todo menos pasto. No quiero comportarme, Señor, de esta forma. Llévame, Padre. Llévame en tu rebaño. Llévame en tu llamado. Quiero conocerte. Tú me conoces. Quiero seguirte, Señor. Quiero ser tu oveja. Tu oveja soy y tú siempre serás mi buen pastor. Tu oveja soy. Redarguye, Señor, esta mañana a todos aquellos que estén dudando de su comportamiento, de cómo viven, de sus actitudes. Hay una advertencia, Señor, aquí. ¿Con cuántos años de anticipación nos hablas de algo que va a suceder y podemos estar preparados? Toca el corazón y transforma, Señor. Solo tú haces milagros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Buen día.